primer circuito era un capacitor y una resistencia. El segundo circuito era a la inversa. Y decíamos, vamos a introducir los pulsos y aquí vamos a tener formas de onda. ¿No ves? Recuérdanos. Y aquí del mismo modo vamos a meter pulsos y aquí vamos a tener ¿no ve? Esos son los que hemos obtenido, ¿ya? Y también hemos hablado del ciclo de servicio. Ya, el ciclo de servicio. ¿Alguien se acuerda qué dice el ciclo de servicio? ¿No ve? Y con el que hemos trabajado, ¿cuánto era? Del laboratorio 6 era ciclo de servicio de ¿cuánto? 50%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? La mitad era bajo y la mitad era alto. Entonces, ese es el circuito que hemos trabajado. Sin embargo, ahora vamos a trabajar con un ciclo de servicio diferente, ¿no? Vamos a poner para el laboratorio, en este caso para el laboratorio 8, ciclo de servicio entre 60 al 80%. Ustedes van a elegir. ¿No? Yo quiero trabajar con 60, con 80. Porque normalmente ustedes van a ver que el generador que ustedes han utilizado, sí podemos hacer el ciclo de servicio. Pero idealmente es que trabaje acá. Eso no quiere decir de que puedo trabajar con 20%, 10%, ¿ya? Sino que normalmente para poder utilizar la energía de manera eficiente se utiliza en este rango. Pero no es limitante, ¿ya? Y además lo que podemos hacer es simplemente utilizar un inversor si queremos hacer al revés, ¿no? ¿Qué es un inversor? Un inversor lo que simplemente hace es voltear la señal. Por decirte, este es 20%, esto es 80%. Al ingresar a un inversor, esto va a ser al revés. Es decir, va a venir así y así. Es decir, cambia 20% bajo y 80% alto, porque todo esto tiene que ser el 100%. ¿Se entiende? Ya, entonces usted se elige. Estamos proponiendo esto con el fin de que no necesitemos el inversor, ¿ya? Pero sí podemos utilizar inversores. Eso lo van a ver en sistemas digitales, donde el inversor lo que hace es cambiarte la señal. Cambia el positivo por el negativo o el 0 por el 5. Entonces, ¿qué hacemos? Primero ustedes definen la frecuencia, ¿no ven? Eso es igual para ustedes. Ustedes deciden con qué frecuencia trabajar. Para el ejemplo, vamos a colocar, no sé, 8 kHz, 8000 hercios, que es lo mismo que 8 kHz, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que la frecuencia es ese valor, por lo tanto el periodo, ¿cuánto va a ser?
1 sobre F, ¿no ve? Sí. Entonces esto va a ser 1 sobre 8000 hercios. ¿Y esto me va a dar cuánto? 125 microsegundos. ¿Ya? Entonces, si yo voy a trabajar con un ciclo de servicio, sí, el ciclo de servicio, como que por ahí alguien se está perdiendo, DC es por si acaso en inglés multi-ciclo, ¿ya? Por decirles al 70%. Qué simple, ¿no ven? Digo, el TH va a ser, porque yo quiero que sea un TH más grande, ¿no es así? ¿Eso qué significa? Yo voy a colocar aquí, que va a ser el 0,7 del tiempo total. O si gustan, se colocan el 70% del tiempo total, el periodo total. Y TL va a ser, ¿cuánto? 30%. Tienen que sumar 100 los dos, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, yo diré, pues a ver, si saco el... A ver, aquí mismo. Si saco el 70% de 125, ¿cuánto es? Tienen sus calculadoras. ¿Cuánto? 77.5 micro. 87, ¿Perdón? 87. 87.5 microsegundos. Y el 30% sería el que faltaría, ¿no? ¿Cuánto sería? 13, 12.5. Ah, ¿Está bien? A ver, suman los dos, tendría que dar 125. sí. ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces ya sé que mi tiempo es 87.5 el alto y 37.5 el bajo. ¿No ve? Entonces, ¿qué quiere decir? La señal pulso o rectangular también se llama rectangular, ¿no ve? Va a ser. Ya, ahora vamos a tener cuidado de trabajar con los periodos correspondientes. En el anterior era como un ensayo para ver cómo es el comportamiento. Es decir, que esto va a ser 87.5 microsegundos y esto va a ser 37.5 microsegundos. Este periodo, ¿no? ¿Ya? Entonces, para ambos casos, ¿se acuerdan del teorema del valor final, no ven? Del teorema del valor final. Y dice que el valor final en cualquier punto es igual, el valor en cualquier punto es igual al valor final más el valor inicial menos el valor final por E a la menos el tiempo sobre tau. ¿Se acuerdan eso, no ven? Donde tau, ¿qué es? Exacto, R por C. Entonces, yo voy a definir con cuánto trabajar. Ahora vamos a trabajar. Yo les doy la opción de que ustedes trabajen, pero vamos a trabajar ahora como si el punto cero estuviera aquí. Por lo tanto, ¿qué tal yo pongo 5 voltios positivos y aquí menos 5 voltios negativos? ¿Cuánto es el voltaje pico a pico? 10, ¿no ve?
¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a trabajar, como se dice, ya con los valores reales. Yo digo, a ver, si coloco R igual, digamos, a 5 kilómetros y C igual a ya, 1 microfarad. 100 nanos, ¿cuánto era su capacidad? Milifarad. 100 nanofarads, digamos, ¿ya? Vamos a trabajar, porque este sería 0.1. A ver, trabajamos con los dos. Este es el primer caso. Y digo, a ver, el valor de voltaje igual, donde va a llegar aquí, el valor inicial, ¿cuánto va a ser si parte de aquí? Menos 5. Menos 5 voltios. ¿Y el valor final cuánto será? Más 5. Más 5 voltios, porque fíjense, va a pasar 0. ¿Y a dónde va a ir? A más 5. Es todo lo que necesito. Digo entonces el valor final, que es 5 voltios más menos 5 voltios más menos 5 voltios será menos 5 voltios menos 5 voltios, porque es positivo, pues no estoy colocando el signo. Entonces aquí como habría que colocar más menos, ¿no ve? Todo esto elevado a la menos el tiempo, en este caso sería el tiempo h sobre tau. Entonces aquí ¿cuánto va a ser tau? Es 5 por 500 10 a la 3 por 100 elevado a la menos 9. menos 9. 500 micros. ¿Cuánto es esto? 500. 5 por 100 va a ser 500. 500. Esto es menos 9, perdón, estoy mal. Entonces sería Menos 6. por 10 a la menos 6. Esto es 500 microsegundos. ¿Está bien? A la menos 6 es micro. Sí. Entonces aquí simplemente voy a reemplazar TH, que vale 87.5 microsegundos, y esto que vale 500 microsegundos. Entonces Vx va a ser igual a 5 voltios más, ambos se van a sumar, Menos 10. menos 10 voltios por E a la menos. Luego sacan esto 80, como micros con micros se van a ir. 87.5 entre 500, ¿cuánto da? Debe ser 0.175. Ya. Ahora saquen esto, multipliquen por 10. Y obviamente lo van a restar, ¿no ve? Pero, ¿qué has hecho? Creo que tenía la fórmula por aquí. La E. ¿En qué país estamos? Está bien. 0. Está bien hasta ahí. 0. Pero ahora. Menos 3.39 elevado a la voltios. menos 0.175 por 10. Y Menos 3.39 voltios. Voltios. Y a ver, voy a confirmar por si acaso. E. No, sí, por. Aquí debe ser paréntesis, va a ser 10 antes de 10.
debe ser menos, es negativo. Hay paréntesis. No, o sea, quitar los paréntesis y después el menos también, el paréntesis. Ah, claro, pero aquí ya no está. Y pues el paréntesis, el segundo paréntesis. Por E elevado a la menos 0.175. Menos 0.175. Va a llegar a debajo de 0 a menos 3.39 voltios. Y aquí tendría que bajar. ¿No ve? A ver, vamos a calcular. Este es el primer periodo. A ver, nos vamos a prestar algo más. Estoy copiando mientras. Inicial va a ser menos 3.39 voltios. Nuestro valor final va a ser menos 5 voltios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque está viniendo hacia menos 5, fíjense. Sí, sí, sí. Menos 5. Ya, entonces simplemente decimos que el valor que vamos a calcular, fíjense, el valor que vamos a calcular, que es el valor final, yo ya voy a poner los valores, menos 5, más el valor inicial de menos 3.39 voltios, menos, pero aquí, ¿por qué no hemos puesto menos? No. El valor inicial era menos 5, ¿no ven? Por eso. Y aquí es menos 5 voltios por E a la menos 37.5 sobre 500. ¿No ven? Sí. A ver, veremos cuánto nos da. Algunos tal vez ya tienen su fórmula ahí también. Sí, tienes razón. Menos 5. Se vuelve más. Y se vuelve más. ¿Verdad? Acá. Todo lo mismo, solo que acá. El tiempo va a ser 7.5. El valor inicial es menos 3.39. 2.4. Y menos 5. Ya, a ver, solamente sacamos los 3.5. 3.51 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad ha bajado muy poco, ¿no? ¿Ha bajado cuánto? Aumentado. 3.39 era y a 3.51. Ah, no, Claro, menos. Sí, hacia abajo, sí, sí, hacia está abajo. bien. ¿Lo ven? Menos 3.51. Sí. Entonces ahora, de nuevo, porque se repite esto, de nuevo va a venir aquí y seguramente va a llegar por aquí. Veremos cuánto llega. La tercera parte. La tercera parte, nuestro valor inicial va a ser menos 3.51 voltios. Nuestro valor final va a ser Menos 5. No, más 5. más 5, porque esto tendría que tender a ir hacia Arriba. más 5. Entonces va a ser 5 voltios. Y obviamente aquí el periodo es el TL y aquí va a ser el TH. ¿Verdad? Entonces el valor en X va a ser igual. Valor final que es 5 más
menos 3.51 voltios Menos. menos 5 voltios por E a la menos 87.5 era, ¿no? Sí. 87.5 dividido entre 500. A ver, ¿cuánto nos da eso? Menos 2.14. Esto nos da menos 2.14 voltios. ¿Has subido un poquito? Sí, ha subido un poco. Tenemos tiempo alto, tiempo bajo, tiempo alto, ¿está bien? Menos 3.51 a 5 voltios. Uno más. Aquí nos da menos 2.14 voltios. Vamos, ¿no va? Sí. Está bien. Y solamente para asegurar, para que vean que al final se repite, podemos bajar de nuevo y decir, para el cuarto caso lo llamamos aquí. Es lo que nosotros mostró su compañero en la gráfica. Se va estabilizando. Primero cosas de esta forma y después ya es periódico. Cuarto caso. Decimos valor inicial es menos 2.14 voltios. Valor final sería menos 5 voltios. Y el tiempo sería el bajo, que es 37.5 microsegundos. El Vx va a ser igual. Valor final va a ser menos 5 más 2.14 menos por menos va a ser más 5 e a la menos 37.5 entre 500. A ver cuánto nos da. Ya, ¿esto qué nos está diciendo? Que por esta característica de que uno es más ancho y el otro es más corto, tiene que tener estabilizarse. Uno más. A ver, solamente veremos uno más para darnos cuenta. ¿No está creciendo? ¿Ah? ¿No está creciendo? Estabilizando. Sí, se estabiliza. Es decir, al principio, cuando no está cargado el capacitor, se carga hasta cierto punto, luego ya baja hasta cierto punto. Entonces, al final vamos a ver que Se va a mantener. tiene que mantenerse. ¿No? Pero se va a mantener en cero porque está tendiendo a llegar a cero. Mucho depende. Lo que pasa es que esto podría ocurrir que es como si, les explico, cuando vamos a ver en un capítulo posterior, se llaman los filtros. Estos filtros pueden ser pasabajos o pasaltos. ¿Qué
¿Qué quiere decir? Que los que son pasabajos solo dejan pasar las frecuencias bajas aquí. Y los pasaltos, a ver aquí, haremos así. Solo pasan los bajos y aquí solo pasan los altos. ¿Ya? Por ejemplo, va a depender de la frecuencia. Si aquí, por ejemplo, este corte es, digamos, 5 kHz, si yo pongo 6 kHz, ¿qué va a ocurrir aquí? No va a pasar la frecuencia. ¿Qué se va a volver? Como dice su compañero, se va a volver cero. ¿Ya? Pero siempre tiende a estabilizarse, es decir, dependiendo. Por eso es que si le hubiéramos puesto 50-50 con seguridad, se hubiese estabilizado más rápido, ¿no? Pero aquí, como dices, por ejemplo, ya es 2.34, luego va a bajar a un valor, ¿no es así? Entonces, aparentemente se está volviendo en un filtro hacia abajo, que solamente en ese punto va a ser el que... ¿Por qué está pasando esto? Digamos, lo que no ha llegado, no ha sobrepasado este valor, ¿lo ven? No ha sobrepasado el cero. Entonces, para que sea, digamos, mucho más visible todo, ¿qué tendría que hacer? Lo que hemos dicho el otro día, ¿ver? Aumentar el capacitor. Exacto. ¿Se acuerdan? Nos decía, si esto es 50-50, lo ideal es que venga por aquí y se va a estabilizar así. ¿Vale? Pero hay casos, dependiendo de la resistencia y el capacitor, dependiendo, puede ocurrir lo siguiente. En este mismo circuito, puede ser que se cargue más rápido y se descargue también más rápido. ¿Se dan cuenta? En este caso, ¿qué está ocurriendo? Se carga y descarga, carga y descarga. Lo que pasa es que está más bajo y por eso se está volviendo como una línea. ¿Ya? Entonces, por eso depende de... A ver, si yo proyecto al revés, digamos, porque en este momento lo hemos hecho así al azar, ¿no? ¿Qué tal si ponemos 5 kiloohmios y 100 nanos, hemos dicho, ¿no ves? Entonces, ¿qué tal si yo proyecto a la inversa? Hemos dicho, y eso es lo que el otro día creo que algunos se han perdido por ahí. Esta es mi forma. El teorema del valor final dice, no, Bx es igual a B final más B inicial menos B final por E a la menos D sobre tau. Así es, ¿no? La fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que estoy haciendo ahora, esto lo voy a llevar a aquel lado. Esto va a ser Bx menos Bf. Y aquí voy a tener BI menos BF por E a la menos D sobre tau. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué tal si esto lo traigo a este lado? Digo Bx menos Bf sobre BI menos BF igual a E a la menos D sobre tau. ¿Se dan cuenta? Estoy pasando a dividir nada más. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué hago? Esto puedo voltearlo, es decir, a la inversa, 1 sobre x. ¿Qué voy a tener? BI menos BF sobre BX menos BF. Le estoy dando la vuelta, ¿se dan cuenta? ¿Para qué? Solo para cambiar el signo. Este signo. ¿Lo ven? ¿Y qué hago ahora? Saco el logaritmo neperiano. ¿Qué dice? Esto va a ser el logaritmo neperiano de BI menos BF sobre BX menos BF por esto, como es exponente, pasa a
multiplicar por el neperiano de E. ¿Cuánto es el neperiano de E? 1. ¿No ve? Sobre su misma base es 1. Y de aquí yo puedo decir lo siguiente. Tau va a ser igual a ¿qué? A T, porque este viene a este lado, ¿se dan cuenta? El tau se viene a este lado, el T se queda allá, y aquí ¿qué va a tener? Logaritmo neperiano, no. Todo esto pasa a dividir. Ah, logaritmo neperiano, Entonces, ¿qué hago yo con esto? Sé que esto es R por C. ¿No ves? Tau es R por C. ¿Qué es lo más fácil de conseguir? L. Las resistencias, ¿no ves? Porque voy y consigo fácilmente. Y el capacitor es un poco más difícil. Entonces yo puedo decir aquí, si C es igual, no sé, a un microfaradio, si colocamos, ¿ya? Un microfaradio. Entonces, R, ¿cuánto será? Así, ¿no? Porque al final, si despejo R aquí, voy a tener que esto es T sobre C, porque fíjense, esto va a pasar a dividir por 1 neperiano de B inicial menos B final, Bx menos B final, así sería. ¿Qué datos necesito? Ya tengo acá. Yo quiero que Bx, estoy colocando 5 voltios, Bx quiero que sea 3 voltios. Para el primer caso. El B final, ¿cuánto sería en este caso? Si quiero que llegue a 3 voltios. Si aquí es 0, y aquí es menos 5, y aquí es 5. No, 5. 5 voltios, ¿no ven? ¿Y el B inicial cuánto sería? Menos 5. Menos 5. Entonces lo único que hago es reemplazar, digo, el tiempo alto, que en este caso es 87.5 sobre 1 por 10 a la menos 6 por 1 sobre el logaritmo neperiano del B inicial, que vale menos 5 menos 5 y menos 5, y aquí sería 3 voltios menos 5. A ver, ¿qué me lo saca esto? A ver, nos pueden dar valores medio raros. A ver si alguien tiene la fórmula. Verifiquen. $100 nanos, digamos, ¿no? ¿Cuánto me da el valor de las resistencias? No. Es un año. No tenemos, tenemos gas, tenemos ohmios, mega ohmios, no tenemos. Teníamos, pero Mega ohmios, no ¿no? de tanto valor, sí. Creo que no. No teníamos bastante, pero No, pero creo que no mide, pues. los megahornios, Ay, sí mide. O sea, esto es para igual que resistencia para los columnas. Esa es la otra forma que algunos anteriores no han captado, pero para poder, digamos, ver a cuánto quiero sacar. Es un proceso inverso. ¿No? El otro lo hemos hecho al azar y nos ha dado de que tiende a hacerse 0, ¿no es así? Si
está comportando como un filtro, pero no queremos eso. Ya entonces, para ambos circuitos todas las mismas fórmulas, solo que cambian, ¿no ven? Los valores. El valor, exacto. Y la única diferencia para el otro son los voltajes. La única diferencia para el circuito, esto es pasado, luego vamos a ver eso, es que cuando colocamos esto, el resultado es de este tipo, ¿no ve? Sí. Entonces ahí decimos el valor inicial va a ser 5, el valor final va a ser menos 5, y este punto a dónde llega, y así pues vamos analizando con la misma fórmula. ¿Ya? Entonces de esa manera nosotros podríamos calcular. Ahora su compañero me comentaba sobre los simuladores. También, y es cierto, sí, pero de todas maneras hay que manejar para algún momento el Proteus, ya que es un simulador que es un poco complejo, que están las máquinas, ¿no ve? Y el otro que es el más sencillo se llama Electronic Workbench. Es un poco antiguo, pero es más sencillo de manejar. No me acuerdo si lo he puesto el enlace. Vamos a poder hacer los simuladores. ¿Qué simulador?